Carlos. Vamos a recibir a Carlos Figuera. Carlos Figuera, él es co-owner del Institute Coaching Learning Academy, que es la ICLA, que es quien me acompaña el día de hoy a hacer esto posible. Es ingeniero mecánico, es consultor organizacional y es Master Coach. El día de hoy, Carlos nos va a hablar sobre cómo vivir de forma más efectiva, feliz y serena. Estrategias prácticas para dejar de contar el tiempo y comenzar a hacer que el tiempo cuente. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Mariale. Encantado de poder compartir con ustedes hoy y quisiera comenzar compartiendo con ustedes una pequeña lectura. En estos momentos me encuentro escribiendo un libro que no tiene nombre aún, sin embargo va de los temas que les voy a comentar el día de hoy. Así que quiero compartir con ustedes un texto breve. Para la humanidad, el tiempo ha sido desde siempre un tema muy importante. En la física, por ejemplo, la variable tiempo está presente en muchos de sus cálculos. Las religiones se han ocupado de hablarnos al respecto y a los filósofos les ha robado el sueño. A San Agustín, por ejemplo, le preguntaron en una ocasión, ¿qué es el tiempo? Y él respondió, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicarlo a quien me lo pregunta, no lo sé. El tiempo, además, es caprichoso. Cuando queremos que pase rápido, lo percibimos lento y tortuoso. Cuando queremos que pase lentamente y que ese instante que estamos experimentando perdure para siempre, entonces pareciera que el tiempo vuela. Es relativo, diría nuestro amigo Einstein. De alguna forma, nuestra relación con el tiempo ha sido problemática y por lo tanto hemos diseñado métodos para emplearlo de la mejor manera posible. También sistemas y aparatos para medirlo con extrema precisión. Pero volvamos por un instante a San Agustín. En su teoría mente-tiempo, en grandes rasgos nos dice que el tiempo es una construcción mental, solo existe en nuestras cabezas. Y somos capaces de representarlo o medirlo porque somos capaces de recordar nuestro pasado e imaginar nuestro futuro. Pero que realmente solo existe el presente. Sin duda, surgen muchos bemoles. Detengámonos un momento a pensar cuánto dura eso que llamamos presente. Se puede extraer de lo anterior que pueden haber muchas preguntas diferentes. Ponernos de acuerdo con relación a algo tan abstracto e intangible como el tiempo no es cosa sencilla. Es por ello que considero que lo peor que podemos hacer es tomar el tiempo como único y principal patrón de referencia para organizar nuestro día, nuestros proyectos, nuestras actividades y, por supuesto, nuestra vida. Es muy probable que en algún momento de tu vida hayas sentido que todo está fuera de control, que estás a merced de las urgencias, los contratiempos, las personas con las que te relacionas. Y hoy, queridos amigos, vengo a decirles que eso puede cambiar, que existe una forma más sencilla de la que podemos imaginar para poder vivir de forma más efectiva, feliz y serena. Y para comenzar, quiero compartir con ustedes mi pantalla. Permítanme mover para acá esto. Ok. Y en esa búsqueda de mejorar nuestra vida y de buscar controlar eso que llamamos tiempo, hemos estado también en la búsqueda del equilibrio, del balance, principalmente entre el tiempo que empleamos para trabajar y el tiempo que empleamos para todas las demás cosas. Sin embargo, el día de muchas de las personas o de la gran mayoría de las personas se parece a esto que vemos en pantalla. El tiempo que empleamos para trabajar ocupa la mayor parte de nuestro día en detrimento de todas las demás facetas. O para algunas pocas personas, su día se parece a este. Simplemente han encontrado una forma de trabajar efectiva y eficientemente para dedicar la mayor parte de su vida a tiempo de ocio, a tiempo para descansar, a desarrollo personal, a compartir con seres queridos, a viajar, a conocer. Y por muy extraño que parezca, hay algunas personas a las que un día como este
en el que invertimos mayor cantidad de tiempo en el trabajo, puede ser su búsqueda, puede ser su filosofía de vida. Pero hay algo que vemos en cualquiera de los casos, es que nos hemos siempre enfrascado en buscar eso que llaman el equilibrio o el balance. Pero si vemos en cualquiera de estos dos casos, lo que existe es desequilibrio. Pareciera que hemos estado buscando en el lado equivocado. Pareciera que por defecto la vida es un desequilibrio. El punto es que decidamos, en primer lugar, hacia dónde queremos inclinar nuestra balanza, que es válido quererla inclinar a cualquiera de los dos lados, y también invitarlos a hacer una búsqueda diferente. En lugar de hacer la búsqueda del equilibrio o del balance, es hacer la búsqueda de la armonía. Independientemente de cuál sea mi decisión de vida, si para mí mi carrera es importante y yo he decidido que voy a dedicar gran parte de mi tiempo diario a mi carrera, a mi profesión, a mi negocio, etcétera, pues ¿de qué manera puedo hacer que de forma armoniosa esto se encaje con las demás facetas de la vida? Y si por el contrario yo decido que para mí la prioridad es mi tiempo de ocio, mi tiempo de descanso, mis relaciones, mi aprendizaje, mi crecimiento personal, ¿de qué manera hago yo que eso coincida de forma armoniosa con las demás facetas? Porque si estamos en este lado de la balanza y nosotros tomamos tiempo de nuestras relaciones personales, la familia, las parejas, los hijos, para tiempo de trabajo, pues esas relaciones se van a deteriorar y vienen y surgen los contratiempos y las desavenencias. Pero, ¿de qué forma? Si mi vida, si lo que yo he elegido es desarrollar mi carrera, ¿de qué forma yo puedo hacerlo para que no entre o para que se desarrolle de forma armoniosa con las demás facetas, bien sea mi faceta de padre o de hijo o de esposo, o tiempo para tener y para desarrollarme en las demás facetas que he decidido? Entonces, el primer llamado que quiero hacerles el día de hoy, o la primera invitación que quiero hacerles el día de hoy, es que abracen el desequilibrio y en lugar de buscar un balance en sus vidas, busquen una armonía entre las diferentes facetas, que busquemos maneras de hacer todo lo que deseamos hacer sin que ninguna de las áreas se vea afectada. Y créanme que es posible. Ahora, para lograr encontrar esa armonía entre las diferentes facetas de nuestra vida, hay que tener en cuenta algo muy importante. Permítanme mostrar por acá. Están viendo. ¿Quién vio esta serie? Me gustaría ver en el chat. Compártanme ahí en el chat quién vio esta serie que estoy mostrando actualmente allí en la pantalla. Déjenme mover el chat por acá. Ajá, la vio Mariale, Alexandra. Karina dice es muy buena, sí, excelente. Joel Díaz, caramba, un abrazo. Joel, César. Bueno, fue una serie que pues estuvo en los primeros lugares de visualización en Netflix a nivel mundial. Y fíjense que comenzó a suceder algo curioso. Como pueden ver acá en pantalla, esta serie se estrenó en el 2020. Siendo más específico, se estrenó en el último trimestre del año 2020. Y fíjense lo que comenzó a suceder a raíz del éxito que tuvo esta serie. Este es el portal Forbes Argentina. Esta es una noticia del 1 de diciembre del año 2020. Dice acá, según informó Mercado Libre, la venta de tableros de ajedrez creció un 83% desde que se estrenó la serie. Vámonos por acá a este otro portal. Este es Yahoo Finanzas. Dice, la serie de Netflix Gambito de Dama dispara las ventas de ajedrez en el mundo. Nos movemos a este otro portal por acá. Este es Forbes México. La serie Gambito de Dama dispara las ventas de ajedrez. Ahora, qué curioso que comienza esta serie, se disparan los tableros de la venta de tableros de ajedrez. Inclusive, en algunas otras noticias alrededor de todos los portales noticiosos del mundo, se habla que inclusive se incrementó la venta de libros sobre ajedrez. Ahora quisiera preguntarles, y quiero que me escriban también allí en los comentarios, del 100% de esas personas que a raíz de la serie
compraron un tablero de ajedrez o compraron un libro para aprender a jugarlo. ¿Cuántos consideran ustedes? ¿Qué porcentaje consideran ustedes que actualmente sigue haciéndolo? ¿Sigue intentando aprender o sigue leyendo o sigue jugando para mejorar su juego? A ver, los leo. El 5%, el 10%, no muchos, el 10%, pues sí, probablemente muy pocas personas. Bien, y eso es una muestra. Alexandra es optimista, dice que el 3%. Esa es una muestra de lo que sucede actualmente con nuestras vidas. Es que hemos dejado de vivir por nosotros mismos y comenzamos a vivir la vida que otros nos imponen desde afuera. Y allí comenzamos a cuestionarnos y a sentirnos infelices, no sabemos por qué. Tenemos un techo en el cual vivir, tenemos comida y agua en nuestra nevera. Tenemos electricidad, a pesar de todas las cosas malas que pueden existir en nuestro entorno y de todas las situaciones perversas que pasan, sobre todo en Venezuela actualmente. Seguimos siendo personas afortunadas por muchas de las cosas que tenemos alrededor y en ocasiones nos sentimos infelices. Y creo que es natural sentirnos infelices cuando estamos viviendo una vida que no es la que nos toca, cuando estamos viviendo una vida que no es la que nosotros hemos elegido vivir. Entonces, para yo poder abrazar el desequilibrio que yo elija para mi vida y para poder encontrar mecanismos que me ayuden a vivir ese desequilibrio de forma armoniosa, yo primero necesito saber cuál es la vida que yo quiero vivir. Necesito reencontrarme, reconocerme, para poder comenzar a moverme en la dirección correcta. Y quiero mostrarles cuál es la metodología o la forma en la que yo trabajo estos temas con mis clientes. Permítanme compartir nuevamente la pantalla. Fíjense, usualmente cuando queremos mejorar en estos temas de efectividad, de productividad, de gestión, de lo que malamente llamamos la gestión del tiempo, inicialmente comenzamos buscando en internet o en libros, o actualmente los jóvenes buscan en TikTok metodologías de efectividad y encontramos metodologías que nos piden hacer listas por contextos para cada una de las cosas de nuestra día. Hay metodologías que nos dicen simplemente, mira, ten una sola lista para las cosas que estás haciendo ese día y de primero en esa lista colocas las 3 prioridades. Hay otras que se enfocan en el trabajo por bloques. Hay otras que se enfocan en calendarizar todo lo que tenemos para nuestro día. Pero si se fijan en esto que les estoy compartiendo en pantalla, realmente esa parte del trabajo es lo que está acá en la punta de la pirámide. Es lo que podríamos llamar el seguimiento, la medición y el control. Es decir, que de alguna forma estamos comenzando por lo menos importante. Y luego que comenzamos a emplear uno de estos métodos y no nos funciona, decimos que es que el método es malo, pero no nos hemos dado cuenta que hemos comenzado a emplearlo sin hacer la parte más importante del trabajo, que es justamente definir o decidir cuál es esa vida que yo quiero vivir, hacia dónde quiero moverme y saber sobre todo cuáles son esos activos personales con los que cuento para moverme en esa dirección que deseo. Entonces todo parte de hacer una exploración de nuestros valores, de nuestras actitudes, de nuestras creencias, aptitudes y fortalezas. Como puedes ver, no se parte de encontrar el método o la fórmula adecuada. Se parte de conocerme, de mirarme en un espejo y poder saber quién es esa persona que está enfrente, para luego poder movernos hacia la segunda etapa, que es definir las cosas que voy a hacer. Y allí pues están la gestión de actividades, de la atención, de la energía, de mis emociones, de las expectativas, de las relaciones, todo eso acoplado con una estrategia. Y finalmente es que nosotros decidimos de qué manera es que vamos a hacer esas actividades de seguimiento, medición y control con cualquiera de los métodos que existen actualmente. Y justamente uno de esos métodos más efectivos es simplemente el que siempre hemos utilizado, que es una libreta, una pequeña libreta y un lápiz. No es necesario
emplear métodos sofisticados y complejos basados en la tecnología. Si tienes un bolígrafo y una pequeña libreta, eso basta. Ahora, si nos vamos un poco atrás en la historia de la civilización humana, en los inicios, nuestras actividades diarias estaban marcadas por las horas de luz y de oscuridad. Y dependiendo de la época del año, si era el verano, invierno, la primavera o el otoño, pues teníamos un poco más de luz y un poco menos de oscuridad, o al contrario. En esencia, podríamos dividir en aquella época el día en dos grandes bloques de 12 horas. Y cuando nos movemos un poco más hacia la era industrial y comienza todo este movimiento de los sindicatos y el tema de la administración científica del tiempo y la gerencia, se comenzó a dar más forma a la división del día en tres bloques de 8 horas cada uno. 8 horas para dedicar al trabajo, 8 horas para el ocio y cualquier otra actividad que nosotros decidamos hacer, y 8 horas para descansar. En un mundo ideal sería así, pero pues creo que estamos todos de acuerdo que este mundo no es ideal y que es muy complicado encontrar ese balance o ese equilibrio que surgió en esa época. Como hemos visto, el desequilibrio pareciera ser la norma, y tradicionalmente la vida o el desequilibrio se ha ido hacia emplear mucho más tiempo para trabajar que para cualquier otra cosa. Cuando comenzó la era de la información y la tecnología, se decía que la tecnología iba a facilitar mucho más nuestras vidas. Sin embargo, pareciera que sucedió todo lo contrario. Pareciera que ahora somos esclavos de la tecnología y nuestra vida se ha hecho más complicada. Y recientemente podríamos decir que está comenzando una nueva era, que es la era de la inteligencia artificial. Y hoy más que nunca creo que este segundo escenario, gracias a la inteligencia artificial, es posible. Un escenario donde el mayor tiempo de nuestro día pueda ser dedicado a actividades que nos apasionan, a actividades que nos enriquecen, que disfrutamos, a compartir con nuestros seres queridos, a convertirnos en mejores personas, sin detrimento, atención, de que haya personas que disfruten de una vida donde la mayor parte de su tiempo está empleado a su carrera o a su profesión. Lo cierto es que creo que hoy más que nunca, gracias a la inteligencia artificial, si es tu decisión y si es lo que estás buscando y es lo que deseas, tener una vida con menos horas de trabajo y mayor tiempo dedicado a todo lo demás, y que eso pueda conjugarse de forma armoniosa, creo que los recursos están hoy allí disponibles. Ahora, cuando tú comienzas a emplear esto y comienzas a trabajar de una manera lógica, secuencial y probada, que da resultado, comienzan a suceder ciertas cosas. Primero, comienzas a reconocerte para poder conectar con tu esencia. Comienzas a tener un sentido o dirección de propósito. Se activa un GPS interno para ayudarte a detectar qué cosas son útiles de hacer y cuáles no. Y obviamente esto atado a la dirección o al camino que has elegido para ti y en congruencia con tus valores personales. Desaparece la procrastinación porque sientes que lo que haces te mueve en una dirección que te gusta. Y tienes claro que es posible que más adelante desees cambiar de dirección, porque pues no somos seres continuos y lineales, somos todo lo contrario, y es válido cambiar de parecer, y es válido que con el paso de los años nuestras prioridades sean diferentes. Y lo más importante es que cuando comienzas a hacer el trabajo de la forma adecuada, comienzas a vivir una vida con más intención y en tus propios términos. Ahora, un llamado importante de atención para todos ustedes es que vivir en tus propios términos tiene sus riesgos. Y aquí dejo de compartir pantalla. ¿Y cuáles son esos riesgos que tiene vivir en nuestros propios términos? Por supuesto, que un riesgo fabuloso es que comenzamos a vivir esa vida más efectiva, feliz y serena
porque comenzamos a dejar de lado actividades, comenzamos a decir que no a muchas más cosas para poder decirnos que sí a nosotros y a lo que no. Los hace felices. Recuerdo un altercado que tuve hace muchos años con un vecino y no sé, este vecino, probablemente estaré equivocado yo, ya me lo dirán ustedes allí en el chat, pero este vecino, no importa si era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no importa qué día, qué hora del día era, este señor montaba unas rumbas en el lugar donde vivíamos, y lo cumbre de todo esto es que lo hacía en el estacionamiento que daba hacia donde estaban las ventanas de los dormitorios. Y por algún motivo yo era la única persona que intentaba mediar, conversar con este señor y ya en última instancia hacerles reclamos. Y un día él me dice que yo lo que era un malviviente. Al día siguiente yo estaba contando esto en mi trabajo y todo se prestó para burlas y bromas, etc. Y entonces lo cierto es que comenzaron a llamarme el malviviente. Y por cariño, algunas personas me decían Malvi. Lo cierto es que más adelante yo comprendí que lo que hizo ese señor en el momento me molestó mucho. Por cierto, yo decía, ¿cómo se atreve? Yo malviviente. Él es el malviviente. Pero lo que hizo ese día, en ese momento, fue un halago. Y yo dije, oye, claro, que eso significa que yo he comenzado a vivir la vida en mis propios términos. Cuando las personas comienzan a decirte que tú eres raro, cuando hay personas que comienzan a alejarse de ti sin motivo aparente, y más aún cuando alguien te llama malviviente, significa que tú estás viviendo tu vida de forma muy diferente a la que la viven todas las demás personas, de forma muy diferente a la que la viven las masas, y que no va a venir una serie de Netflix a influenciarte y hacerte tomar un camino de vida porque sí. Si decides hacerlo es porque realmente se alinea con lo que tú deseas y con lo que estás claro. Así que esos son los llamados que he querido hacerles el día de hoy. En primer lugar, que abracen el desequilibrio, que busquen la armonía y que celebren muchísimo cuando alguien los llame malvivientes, porque eso significa que han encontrado su camino y que están viviendo en sus propios términos. Un abrazo.